Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Una semana más. Estamos acabando junio, si no me equivoco, esta es la última semana de junio. Que puedo equivocarme, que no sea tan raro, pero no, sí, esta es la última semana de junio. Estamos al día 25, domingo, y la semana que viene ya empezamos julio, estrenamos mes y acabamos la semana pues con calor, tormentas y calor que vienen otra vez lluvias, pero no bajará la temperatura, con lo cual va a ser una semana interesante. Estamos hoy a 38 grados, si no recuerdo mal, sé que antes lo he mirado, y mañana pues un poquito más. Mañana creo que llegamos hasta los 39 y con un poquito de humedad, o sea que va a ser horrible. Y nada, como me gusta hacer siempre, novedades esta semana. Bueno, pues pocas novedades. Creo que ya hemos acabado todos un poco con perdón, ¿no? Porque al final el desenlace ha sido trágico, pero hemos acabado un poco todos hartos del submarino el Titán, que bueno, pues viajes de lujo para observar los restos del Titanic, pues bueno, ha acabado mal. Hay bastante polémica con el tema, no solamente porque, bueno, pues porque haya habido también otras catástrofes esta semana, pues como por ejemplo en las costas de enfrente de Canarias y Marruecos, y también en Grecia, ¿no? Que ha habido, bueno, pues bastantes muertes, ¿no? por inmigrantes, ¿no? Que buscan siempre un futuro mejor. Bueno, pues ha sido también como un poco la noticia triste de la semana. Y luego pues la polémica también viene un poco, ¿no? Porque aparte de ser un sumergible, y supongo que tenga dinero le gustaría hacerlo, ¿no? Es decir, no hay que ser tampoco hipócritas con esto ni jugar al cinismo. Pero bueno, parece ser que el submarino ni siquiera tenía una certificación como para poder viajar, ¿no? a profundidades como esas, ¿no? Ayer escuchaba si tenéis oportunidad, buscad en YouTube sobre James Cameron y este submarino, Titán. Hablaba un poco, ¿no? James Cameron creo que ha estado a la friolera, ya ha hecho unas entre 33 y 36 inmersiones al fondo de marino, al Titanic. Y a otros restos, también al Bismarck y a otros más, pero bueno, al Titanic ya ha hecho unas 33, entre 33 y 36, no recuerdo exactamente el número. Y ayer explicaba el por qué el mismo lunes ya decía que se imaginaba cuál iba a ser el desenlace. Habían captado, parece ser, unos sonares, la implosión, ¿no? La implosión el mismo día, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos todos que a toro pasado todos somos toreros, como se suele decir. Pero bueno, en este caso la verdad es que la entrevista es bastante interesante porque habla incluso de cómo estaba hecho el Titán, de cuál era el material del que estaba hecho, bueno, las previsiones que había, etcétera, ¿no? Bueno, pues ha sido un poco la noticia de la semana. Y bueno, pues esta semana, una semana más. El miércoles es mi cumpleaños. No voy a decir la edad que cumplo, que si no me dejáis de seguir muchos. No, es broma. Es mi cumpleaños el día 28. El día 28 es mi cumpleaños. Así que nada, un añito más a la saca. Y también en la semana, el día 28 se conmemoran los disturbios de Stonewall, más conocido como el Día del Orgullo Gay. Y animo a la gente a que más allá de la fiesta, aparte del que la quiera hacer y todo lo demás, ya sé que esto suena muy tópico, pero a que la gente se informe, ¿no? Sobre los disturbios de Stonewall y lo que pasó y pues una serie de circunstancias y de hechos que nos han llevado a celebrar ese día, ¿no?
Y ya estaría. Y nada, y no quiero alargarme más. Y nada, lo que digo, bienvenidos a una nueva entrega de Ilustres Anónimos, el espacio donde nos sumergimos en los rincones más enigmáticos de la historia. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje extraordinario, una expedición a través del tiempo y del espacio, en busca de tesoros perdidos de un tipo muy particular. No hablamos de joyas, monedas de oro o artefactos antiguos, sino de las últimas moradas de algunas de las figuras más influyentes de la historia. Hoy exploraremos el misterio de las tumbas perdidas, ¿vale? Esos lugares donde descansan los restos de personajes ilustres como podrían ser Alejandro Magno, Julio César, Atahualpa, Cleopatra, Boudica, Nefertiti, Sócrates, Gengis Khan, el rey Arturo, ¿vale? Y etcétera. Grandes nombres que han dejado una huella indeleble en la historia, pero cuyos lugares de descanso final siguen siendo un enigma. Desde las arenas de Egipto hasta las verdes colinas de la antigua Britania, desde la antigua Grecia hasta las vastas tierras de Mongolia, seguimos la pista a estos monumentos perdidos, cada uno de ellos un enigma a la espera de ser resuelto. ¿Estáis listos para acompañarme? Bueno, pues entonces comencemos nuestro periplo en la antigua Macedonia, siguiendo los pasos de uno de los conquistadores más grandes de todos los tiempos, Alejandro Magno. Y como digo, esta expedición empieza por el gran conquistador Alejandro Magno, cuyas campañas cambiaron el curso de la historia occidental. Sin embargo, la ubicación de su última morada sigue envuelta en misterio y conjeturas, ¿vale? Un interrogante que se resiste a ser resuelto. ¿Quién era Alejandro Magno? Para el que no lo sepa, si es que hay alguien que no sepa quién era Alejandro Magno, aparte de haber salido en una peli. Vamos a decir que Alejandro nació en el 356, antes de Cristo, ¿vale? Alejandro Magno fue rey de Macedonia desde el 336 antes de Cristo, pues con unos 20 añitos, hasta su muerte en el 323 antes de Cristo, ¿vale? Llegó a reinar pues poquito más de 13 años, 12 años, poquito más. Y está considerado uno de los líderes militares más grandes de la historia. Fue tutelado por Aristóteles en su juventud y después de su muerte, de la muerte de su padre Filipo II, ascendió al trono y heredó un reino pues que ya era bastante poderoso y una armada que era muy experimentada, ¿vale? Él llegó a heredar ya un reino hecho, ¿no? Un reino que era bastante grande e interesante. Durante su reinado, Alejandro lleva a cabo una serie de campañas militares exitosas que expanden su imperio desde Grecia hasta Egipto y tan al este como la India, lo que convirtió a Macedonia en una superpotencia mundial. Estamos hablando del siglo III a.C., entre el siglo IV y el siglo III a.C. ¿Vale? Imaginaros, estamos hablando de Grecia, Egipto, y todo al este hacia la India, es decir, estamos hablando de muchísimo territorio. Creo que incluso mucho más de lo que llegó a ser el Imperio Romano, ¿vale? O incluso Julio César aspiraba un poco, ¿no? a parecerse a Alejandro Magno, ¿no? Era un poco como la persona a la que le gustaría parecerse, vamos a decirlo así. Su habilidad para inspirar a sus hombres y su audacia táctica en el campo de batalla lo convierten en una figura histórica bastante interesante y fascinante y que se estudia mucho hasta el día de hoy. Alejandro, no voy a dar muchos más datos, ¿vale? La historia de Alejandro Magno es muy interesante, ¿vale? Bueno, pues tenemos cosas como, nos dejó también de entre sus seguidores futuros faraones como Ptolomeo, fundación de ciudades como Alejandría, de ahí viene el nombre, etcétera, ¿no? Pero vamos a pasar directamente a lo que vamos a hablar hoy. Alejandro muere en Babilonia en el 323 a.C. a la edad de 32 años, bastante jovencito, ¿vale? Como decía, empieza a reinar con unos 20 años y muere a la edad de 32, ¿vale? Aunque las causas de la muerte son objeto de debate,
bastantes teorías sugieren que podría haber sido envenenado, ¿vale? Mientras que otras teorías sugieren que pudo haber muerto de fiebre tifoidea o malaria, ¿vale? Estamos hablando de, bueno, muere en Babilonia, estamos hablando de, bueno, pues como conquistador que era, bueno, además este era uno de los que se lanzaban al campo de batalla, entre los primeros, por lo menos por lo que nos han dejado escrito. Y bueno, no sería tan raro, tampoco que hubiera muerto de una enfermedad, bueno, pues que hubiera sido de la zona, ¿no? O tal. Pero sí que se habla mucho de que también, de la teoría de que también podría haber sido envenenado, ¿vale? Bueno, hay también lo que decía, ¿no? Si tenéis oportunidad de echar una vista a la vida de Alejandro, bueno, pues estaba casado, se llegó a casar con una princesa de Babilonia, un poco para unificar esos reinos, ¿no? Y bueno, pero era más famoso también por, bueno, pues tener relaciones con hombres. En este caso tenía vamos a decirlo así, un favorito, ¿vale? Y esto no era del agrado ni del gusto de todo el mundo. Estamos hablando de que también era algo bastante habitual en Grecia. Entonces, bueno, no sería como lo veríamos hoy, ¿vale? Sobre la tumba de Alejandro Magno, a pesar de que su muerte está muy bien documentada, la ubicación exacta de su tumba es uno de los mayores misterios de la historia antigua, ¿vale? Según las crónicas de la época, su cuerpo fue colocado en un sarcófago dorado y llevado a Alejandría, Egipto, por orden de Ptolomeo, como decía antes, uno de los que fue sus generales, que se convirtió en faraón después de su muerte. A lo largo de los años, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para los líderes romanos, incluido Julio César y Augusto, ¿vale? Sin embargo, en algún momento durante el declive del Imperio Romano se pierde completamente el rastro de la tumba, desapareció, ¿vale? Completamente. Las teorías sobre su ubicación varían ampliamente. Algunos creen que la tumba podría estar en algún lugar bajo la moderna ciudad de Alejandría, no sería nada descabellado. E incluso en 1995 un arqueólogo griego afirmó haber encontrado la tumba en Siwa, Egipto, otra zona de Egipto, pero la afirmación fue objeto o ha sido objeto de mucha controversia y escepticismo. Es decir, si tú encuentras algo y lo has encontrado, no estaríamos hablando de que afirmó haber encontrado, sino estaríamos hablando de que esa tumba ahora mismo sería visitada, igual que se visita la tumba de Tutankamón y de otros personajes famosos, ¿no? Igual que se visita la tumba de Napoleón. Sería algo así. Otras teorías, sin embargo, sugieren que la tumba podría estar incluso en Grecia o Macedonia. A pesar de que ha habido numerosas búsquedas y excavaciones, la tumba de Alejandro Magno sigue a día de hoy sin encontrarse, ¿vale? Añadiendo un aire de misterio a la vida y muerte de uno de los grandes conquistadores de la historia. Pues Alejandro Magno, imaginaos, ¿no? Ser eso, una superpotencia mundial en la época, gobernar o tener bajo tu dominio prácticamente gran parte del mundo conocido, y que te mueras y ya no sé si y desaparezcas, ¿no? En algún momento de la vida. Lo único es que es verdad que seguimos hablando de estos personajes, pero bueno, al final pasa como con otros, ¿no? Yo no lo he incluido hoy, pero por ejemplo pasaría lo mismo con Mozart, ¿no? Que acabó en una tumba, en una fosa común y bueno, pues sus restos desaparecieron. Aquí en España hablaríamos, por ejemplo, de Cervantes. Creo que, si no recuerdo mal, pasa lo mismo, que bueno, hay teorías de dónde puede estar, pero nunca se ha llegado a encontrar el cadáver, ¿no? El esqueleto o los restos, vamos a decirlo así, de Cervantes. Bueno, pues en este caso lo mismo con Alejandro Magno. Y dejando atrás el misterio de Alejandro, nos adentramos ahora en Roma, en la Roma antigua, y nos encontramos a Julio César, uno de sus líderes más reconocidos. Os acordáis de Julio César sobre todo por Asterix. creo que es el sitio donde más hemos visto a Julio César y donde más divertido era. Su vida y muerte han sido ampliamente documentadas, pero paradójicamente la ubicación exacta de su tumba se ha perdido en la bruma de la historia. Pues Julio César, igual que antes, un poquito de información, nació en el 100 a.C., ¿vale? Julio César fue un líder militar y político romano que jugó un papel crucial en los eventos que llevaron al fin de la República Romana y al inicio del Imperio Romano. César, bueno, pues fue el primer emperador de Roma. César fue un orador elocuente, un hábil general y un político muy astuto
que subió rápidamente a través de las filas del gobierno romano. Si fuera a día de hoy, habría formado un partido político nuevo. Es mejor, vamos a decirlo así, es mejor conocido por su papel en las guerras galas, ¿vale? Durante las cuales extendió el dominio romano hasta el Canal de la Mancha y el Rin. Bueno, las guerras de la Galia, las guerras galas, menos una zona de la Galia que ya sabemos todos donde vivían Asterix y Obelix. De eso le conocemos, ¿veis? Es famoso también porque cruzó el río Rubicón con su ejército en el 49 a.C., lo que marca el inicio de una guerra civil, ¿vale? Ganó esta guerra y se convirtió en dictador de Roma, cargo que ocupó hasta su muerte. Sí, antes he dicho emperador, pero la palabra dictador le viene más al caso, ¿vale? Ojo con esto, no hay que confundir a los dictadores actuales o modernos con los dictadores de la época, ¿vale? Tenía una connotación y un tal totalmente distinto al de ahora, ¿vale? Julio César fue asesinado en los idus de marzo, ¿vale? Los idus de marzo, que son el 15 de marzo más o menos del 44 a.C., ¿vale? En un complot de senadores romanos conocido como la conspiración de Bruto. Ahora os explico. Fue apuñalado varias veces y su muerte marcó el fin de la República Romana. Bruto era el hijo de Julio César, adoptivo, vamos a decirlo así. Y bueno, pues esto lo hizo más famoso Shakespeare en la obra de teatro Julio César, precisamente, que es la que lleva, ¿no?, un poco la historia de cómo fue la muerte de Julio César. Y bueno, aquí un poco pues los senadores romanos un poco cansados pues del poder que tenía Julio César, de sus políticas y de él básicamente, bueno, pues en los idus de marzo acabaron con su vida apuñalándole por la espalda. Es famosa la frase, es más famosa porque aparece en la obra de Shakespeare más que porque ciertamente lo dijera Julio César, que decía et tu Brutus, que era como tú también Bruto. Otras dicen que dijo tú también, hijo mío. Es decir, bueno, hay una serie también de teorías sobre lo que dijo este hombre, ¿no? Pues murió así, murió acuchillado, asesinado por la espalda. Vamos a dejar esa parte clara. La tumba, bueno, pues aunque César fue cremado, ¿vale? Cuando digo cremado es, bueno, que le quemaron. Aunque César fue cremado y se construyó un templo en su honor en el Foro Romano, la ubicación exacta de sus cenizas no se conoce, ¿vale? Es desconocida. Según las fuentes históricas, después de su asesinato, su cuerpo fue quemado en una gran pira en el Foro Romano, ¿vale? Lo que decía antes, cremado. En el lugar de la cremación, Augusto, su adoptado y sucesor, mandó construir el templo de César. Según algunos relatos, las cenizas de César fueron enterradas en el templo, pero a lo largo de los siglos la ubicación exacta de estas cenizas pues se ha perdido. La columna que se erige hoy en el lugar del templo lleva la inscripción Parenti Divino, o que en español sería al divino antepasado, y se considera un monumento a César, pero no se sabe si con certeza contiene sus cenizas. ¿Vale? En definitiva, aunque Julio César igual dejó una huella indeleble en la historia de Roma y del mundo, el lugar de descanso final de sus restos sigue siendo también un misterio. Julio César es otro de esos personajes que bueno, no está su tumba, no sabemos dónde está, pero bueno, también ha pasado a la historia pues por todo esto, ¿no? Al final incluso es lo que decía antes, ¿no? Incluso en cómics, ¿no? Y bueno, nos ha dejado bastantes también, historias, ¿no? sobre Roma, sobre la fundación o sobre el Imperio de Romano, o las diferentes luchas y guerras. Bueno, pues al final se ha convertido en uno de los emperadores o dictadores más famosos, ¿no? de Roma, ¿no? Y todos cuando hablamos de Julio César nos preguntan por algún emperador, hablamos siempre nos acordamos de Julio César, con mucho de Augusto o alguno más, pero bueno, Julio César suele ser lo común, ¿no? Y bueno, viajamos ahora al Nuevo Mundo y al misterio que rodea a Atahualpa, el último emperador del Imperio Inca, ¿vale? Su muerte marcó el fin de una era y, sin embargo, la ubicación final de sus restos es otro enigma que aún no ha sido resuelto.
Atahualpa nace alrededor del año 1500, hemos pasado de antes de Cristo a después de Cristo, ¿vale? Nace en el siglo XVI después de Cristo, de nuestra era. Fue el último soberano del Imperio Inca antes de la conquista española, ¿vale? Asumió el trono en 1532 tras una guerra civil con su hermano Huáscar, que coincidió con la llegada de los conquistadores españoles. Atahualpa se encontró por primera vez con Francisco Pizarro, el líder de la expedición española, en Cajamarca, ¿vale? En lo que se conocería como el encuentro de Cajamarca. Pizarro y sus hombres capturaron a Atahualpa a pesar de estar en gran desventaja numérica. Atahualpa ofreció llenar una habitación con oro y 2 con plata como rescate, ¿vale? Y aunque cumplió con su promesa, Pizarro no lo liberó. Pues bueno, ya sabemos cómo funcionaba esto. Bueno, qué raro que alguien no cumpla su palabra. En fin, en 1533 Atahualpa fue condenado a muerte por los españoles bajo acusaciones de traición, asesinato e idolatría. Fue ejecutado por garrote, un método de estrangulamiento que se usaba para estrangular básicamente en esa región, en Cajamarca. La ejecución de Atahualpa marcó efectivamente el fin del Imperio Inca, ¿vale? Pues sobre la tumba, aunque se sabe que Atahualpa fue ejecutado en Cajamarca, la ubicación de su tumba sigue siendo un misterio. Según algunas fuentes, su cuerpo fue inicialmente enterrado en la iglesia de San Francisco en Cajamarca. Sin embargo, se dice que sus leales seguidores, pues imaginaros, desenterraron su cuerpo y lo trasladaron a un lugar desconocido para evitar que los españoles profanaran su tumba. Hombre, yo creo que si lo... Estamos hablando de gente del siglo XVI, pero vamos, yo creo que si entierras a alguien en una iglesia, no sé yo si habría mucha necesidad luego de profanar la tumba. No lo sé, no me gustaría pensar que no. Una teoría sugiere que los seguidores de Atahualpa pueden haber llevado su cuerpo a la región de Quito, en el Ecuador actual, en el Ecuador moderno. La región fue un importante centro de poder para Atahualpa y puede haber sido vista como un lugar de descanso más apropiada para él, ¿vale? Otra teoría de las que hay sugieren que su cuerpo puede haber sido llevado a la región de Pichincha, ¿vale? Y enterrado en la laguna de Yaguarcocha, que significa el lago de sangre en quichua. Sin embargo, a pesar de las diversas teorías y expediciones de búsqueda, la tumba de Atahualpa nunca ha sido definitivamente localizada, ¿vale? Su lugar de descanso final sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia de América Latina. Bueno, pues otro gran, vamos a decirlo así, no sabría si decir rey, pero bueno, o emperador o soberano, como lo queráis decir, del Imperio Inca, el último en este caso, emperador o soberano del Imperio Inca, que bueno, que no pudo, cumpliendo con su palabra, ¿no? Y pagando el rescate, no sobrevivió a su captura, y a día de hoy sigue siendo un misterio dónde estaría. Pues era Atahualpa. Y ahora nos embarcamos hacia Egipto, de nuevo, a la época de Cleopatra, la última faraona. No hablamos de Lola Flores, hablamos de Cleopatra. Aunque su reinado y su muerte han fascinado al mundo durante siglos, el lugar exacto de su entierro es un misterio que todavía aguarda ser descubierto, ¿vale? ¿Quién era Cleopatra? Bueno, pues Cleopatra VII, nacida en el año 69 a.C., es una de las figuras más conocidas de la historia antigua. Fue la última reina activa del reino tolemaico de Egipto, ¿vale? Cleopatra es famosa por su inteligencia, su habilidad para hablar varios idiomas y, por supuesto, como no, por su relación con dos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio. Estábamos ya en la... esto ya era el papel cuché de la época, ¿no? La relación de Cleopatra con Julio César y Marco Antonio. Después de la muerte de César, Cleopatra se alinea con Marco Antonio, con quien tiene 3 hijos, ¿vale? Sin embargo, la relación de Marco Antonio con Cleopatra fue mal vista en Roma y contribuyó a su rivalidad con Octavio, el futuro emperador Augusto, ¿vale? Estaba mal visto precisamente porque Cleopatra era una extranjera. Y más allá de lo que se dice, Cleopatra no era egipcia. Si no recuerdo mal, Cleopatra era griega. Si no recuerdo mal. Pero a lo que volvía, esta rivalidad culminó
en la batalla de Actium en el 31 a.C., donde las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio, ¿vale? En el 30 a.C., mientras Octavio invadía Egipto, Cleopatra se quita la vida para evitar ser capturada. Según lo que ha llegado hasta nosotros, según la leyenda, se suicida dejándose morder por un áspid, ¿vale? Una especie de serpiente venenosa, ¿vale? Bueno, hasta para morir hay que hacerlo con elegancia. O sea que en este caso Cleopatra va ganando a los demás por la mano. La tumba, bueno, pues a pesar de la notoriedad también de Cleopatra, la ubicación exacta de su tumba es desconocida. Las antiguas fuentes, como el historiador romano Plutarco, indican que fue enterrada junto a Marco Antonio en un mausoleo dorado en Alejandría, en Egipto. No obstante, Alejandría desde la época ha sufrido numerosos terremotos y tsunamis, ¿vale? A lo largo de estos siglos, lo que ha llevado a que gran parte de la antigua ciudad quede sumergida bajo el mar Mediterráneo. Esto ha hecho que la búsqueda de la tumba sea extremadamente difícil. Si buscáis un poco veréis noticias e incluso fotos de templos y demás que se han encontrado bajo el mar, ¿vale? Que sería la parte de la ciudad que ha quedado sumergida. En los últimos años, algunos arqueólogos han sugerido que la tumba de Cleopatra podría estar situada en un sitio diferente a Alejandría, en particular un sitio arqueológico llamado Taposiris Magna, ubicado a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría, ¿vale? Ha sido objeto de excavaciones en busca de la tumba perdida de Cleopatra. Aunque se han realizado hallazgos bastante intrigantes, incluyendo estatuas, monedas y otros artefactos de la época de Cleopatra, la tumba en sí aún no ha sido localizada. Por lo tanto, la ubicación exacta de la tumba de Cleopatra, diríamos de Cleopatra y según la historia de Marco Antonio, continúa siendo uno de los grandes misterios de la arqueología. Pues parece que le sigue a todos un poco la mala suerte, ¿no? Porque son de los más grandes y precisamente son de los que no tenemos vigencia, ¿no? De dónde están sus restos, ¿no? O no quedan, ¿no? No han llegado hasta la actualidad. Pero bueno, de Egipto, nuestro viaje ahora nos lleva a las frías tierras de Britania, ¿vale? Donde la reina Boudica una vez desafió al Imperio Romano. Como una figura de resistencia y desafío, Boudica dejó una huella indeleble en la historia, pero su tumba, al igual que los demás, sigue siendo una incógnita. ¿Quién fue Boudica? Bueno, pues Boudica fue una reina de los icenos, ¿vale? Una tribu celta que vivía en lo que hoy es el este de Inglaterra, en la época de la conquista romana de Gran Bretaña, ¿vale? Nacida alrededor del año 30 después de Cristo, Boudica es recordada como una de las líderes más famosas de la resistencia británica contra el Imperio Romano, ¿vale? Cuando su esposo Prasutagus murió alrededor del 60 después de Cristo, el Imperio Romano anexó sus tierras y Boudica fue azotada y sus hijas fueron violadas. Nada tampoco raro para la época. En respuesta, Boudica lideró una revuelta masiva contra los romanos, destruyendo varias ciudades importantes, incluyendo Londinium, ¿vale? Que os sonará más porque hoy por hoy es Londres, ¿vale? La revuelta finalmente fue aplastada por el gobernador romano Suetonio, Paulino, en la batalla de Watling Street, ¿vale? En lugar de ser capturada, se dice que Boudica se envenenó o murió por enfermedad poco después de la batalla, ¿vale? Bueno, Boudica. ¿Dónde está su tumba? Bueno, pues el lugar de descanso final de Boudica es un misterio. No hay registros históricos contemporáneos de su entierro y las cuentas de su muerte provienen de historiadores romanos que vivieron varias décadas después de los eventos, ¿vale? Es decir, poco fiable. A lo largo de los años ha habido muchas especulaciones y afirmaciones sobre la ubicación de su tumba. Algunos han sugerido que está enterrada entre las plataformas 9 y 10 en la estación de tren de King Cross en Londres. Sí, esto es como lo de Harry Potter. Pues 9 y 3/4, pues Boudica está ahí. Basándose en la supuesta asociación de la batalla de Watling Street con la antigua ciudad romana de Londinium. Vale, pues parece ser que si asocias esa batalla en Londinium y lo trasladas al mapa moderno, estaría entre las plataformas 9 y 10 de la estación de tren de King Cross. Bastante interesante. Otros sugieren que Boudica podría estar enterrada en Hanshead Heath o en Norfolk, ¿vale? Cerca de las tierras natales de los icenos.
Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas teorías ha sido probada y la ubicación de la tumba de Boudica sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia de Britania, o mejor dicho ahora mismo, de la historia británica. Bueno, pues es bastante interesante entre las plataformas 9 y 10. No sé si de ahí sacaría J.K. Rowling la inspiración para 9 y 3/4, pero podría ser, es bastante interesante, además, es bastante interesante, entre la 9 y la 10 de King Cross. Bueno, pues te dan ganas de ir con un pico y una pala, a ver cuánto tiempo tardan en detenerte. Pero bueno, ahora vamos a volver a Egipto, esta vez en busca de otra reina, de la reina Nefertiti, ¿vale? Otra de las grandes personalidades de la historia cuya tumba ha desaparecido. Aunque se han hecho intentos de encontrar su tumba, su ubicación exacta sigue siendo un misterio. ¿Quién era Nefertiti? Bueno, pues Nefertiti, cuyo nombre significa la bella ha llegado. Ostras, vaya padres, o sea, qué maravilla. Te ponen un nombre que te condiciona el resto de tu vida para bien. Te ponen el nombre la bella ha llegado, Nefertiti. Vaya tela. Fue una reina del antiguo Egipto que reinó, durante el siglo XIV a.C., ¿vale? Estamos hablando de hace bastante ya. Durante el reinado de su esposo, el faraón, os sonará, Akenatón, ¿vale? Nefertiti es quizás más conocida por su belleza y por el famoso busto que la representa, descubierto en 1912 y que ahora se encuentra en el Museo Neues de Berlín, ¿vale? Todos seguramente que habéis visto en algún libro de historia o en algún sitio el busto de Nefertiti. Curiosamente, si no recuerdo mal, si lo miras de frente le falta el ojo izquierdo. Sería el ojo izquierdo según si fuera el propio busto. Le falta, está como blanco, ¿no? O sea, pero el busto es bastante famoso. Durante su reinado, Akenatón implementó cambios religiosos radicales, incluyendo la adoración del dios solar Atón en lugar de los tradicionales dioses egipcios. Esto luego traería cola, ¿vale? Porque luego, bueno, pues todo esto se iría al garete, ¿no? Esto de Akenatón incluso se llegarían a tachar, bueno, pues su sello de muchísimos sitios. Pero eso es otra historia. Nefertiti jugó un papel importante en esta nueva religión y a menudo se la representan los relieves de la época haciendo ofrendas a Atón, ¿vale? El final de la vida de Nefertiti y su muerte son un misterio. Como su tumba no se sabe. Desaparecen los registros históricos alrededor del 12º año del reinado de Akenatón, ¿vale? Y su destino final es incierto. Bueno, no es tan raro cuando estamos hablando de personajes que no son realmente, no quiero decir que no sea principal, pero evidentemente es la esposa de un faraón, aunque sea también reina, ¿no? Pero bueno, no es tan raro que desaparezcan en algún momento dado y no vuelva a saberse nada de ellos. O incluso no sería tampoco tan raro que sí que quedaran grabados o quedaran jeroglíficos o lo que sea y que con el tiempo se hayan perdido y que incluso faraones posteriores, como decía por la polémica de Akenatón, bueno, pues los borraran o los reemplazaran o los destruyeran. No sería tan raro. Hablando de la tumba, pues el lugar de descanso de Nefertiti es uno de los grandes misterios de la arqueología egipcia. Aunque muchas reinas egipcias fueron enterradas en la necrópolis real en el Valle de las Reinas, la tumba de Nefertiti nunca ha sido identificada con certeza. Un arqueólogo británico, Nicholas Reeves, propuso en 2015 la teoría de que la tumba de Nefertiti podría estar ubicada detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Esta teoría se basa en los escaneos de alta resolución que revelan la posibilidad de puertas ocultas en la tumba de Tutankamón. Esto es cierto, es decir, que se han hecho escaneos y que se han encontrado, bueno, pues donde podría haber falsas paredes o falsos huecos en las paredes, como puertas encaladas más tarde por la densidad de la piedra y demás. Esto es real y no se ha llegado todavía a investigar más allá de lo que se ha hecho, ¿no? Pero bueno, de todos modos, escaneos posteriores por diferentes equipos de investigadores han dado resultados contradictorios, ¿vale? Y la teoría ha sido objeto de mucho debate en la comunidad arqueológica. Hasta la fecha, la ubicación de la tumba de Nefertiti sigue sin ser encontrada, lo que la convierte en uno de los misterios más fascinantes de la arqueología egipcia, ¿vale? Bueno, pues Nefertiti, como decía antes, muy famosa y todos la hemos visto alguna vez, el busto. Y ahora pues de los vastos desiertos de Egipto, nos vamos a mover un poquito
Y nos trasladamos ahora a la antigua Grecia, cuna de la filosofía occidental y lugar donde vivió, y el que más me gusta a mí, uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos. Pero igual que sucede con Nefertiti, nos encontramos con que el lugar de descanso de Sócrates, que es de quien vamos a hablar, sigue siendo una incógnita que desafía a los historiadores y arqueólogos. Me encanta Sócrates, no sé si alguna vez lo he dicho, pero me encanta Sócrates, solo sé que no sé nada. Filósofo que respondía a las preguntas con más preguntas. Este filósofo es, la verdad es que uno de los más interesantes. Sócrates, nacido alrededor del 470 a.C., es uno de los filósofos más influyentes de la historia, ¿vale? Aunque no dejó ninguna... Esto es curioso, ¿vale? Porque esto es la realidad. No dejó ninguna obra escrita, ¿vale? Su pensamiento y enseñanza se conocen a través de las obras de sus contemporáneos y sus discípulos. Discípulos como Platón y Jenofonte, ¿vale? Pero Sócrates en sí mismo, él no dejó nada escrito, ¿vale? En la Atenas del siglo V a.C., o quinto antes de Cristo, como queráis, Sócrates era conocido por su método de cuestionamiento, ahora conocido, que esto os va a sonar, como el método socrático, que implicaba una forma de diálogo cooperativo y argumentativo para estimular el pensamiento crítico y para exponer las contradicciones en las creencias de sus interlocutores. Esto se basa en lo que decía antes, ¿no? Tú haces una pregunta y Sócrates básicamente te respondía con otra pregunta, ¿no? Lo que hacía, como dice aquí, estimularte, no estimular el pensamiento crítico e incluso llevarte a la contradicción, ¿no? Bueno, el método socrático es bastante interesante. Si tenéis una oportunidad de echarle un ojo, echadle un ojo. En el 399 a.C., seguimos, Sócrates fue llevado a juicio y condenado a muerte por corromper la juventud y no creer en los dioses en los que la ciudad cree. Bueno, movidas políticas de la época. La verdad es que vivir en Grecia no debía de ser bastante interesante. ¿Y qué pasó? Pues que en lugar de huir de Atenas, que tuvo la oportunidad o incluso intentar revocar su sentencia, Sócrates, como todo un señor, eligió cumplir con su sentencia y murió bebiendo una copa de cicuta, que es, bueno, si no lo sabéis, la cicuta es un veneno muy potente. No sin antes, esto es curioso, recordarle a su ayudante que le debían el dinero de un, no sé si era una gallina o algo así, a un compatriota. Pues esa fue una de las últimas cosas que de las que Sócrates se acordó. Fue un caballero hasta el final, ¿no? La tumba de Sócrates. Bueno, pues a pesar de la influencia y notoriedad de Sócrates, la ubicación exacta de su tumba es desconocida a día de hoy. Según las costumbres atenienses de la época, después de su ejecución, su cuerpo habría sido lavado y preparado para el entierro por su familia. Luego se habría llevado a cabo un funeral antes de que su cuerpo fuera enterrado. Sin embargo, la ubicación exacta de la tumba de Sócrates se ha perdido con el tiempo. Aunque existen varios lugares en Atenas que tradicionalmente se han asociado con Sócrates, incluyendo un monumento en el área de Gatsi, no hay pruebas arqueológicas o históricas definitivas que confirmen la ubicación de su tumba. En la obra Fedón de Platón se menciona que el cuerpo de Sócrates fue enterrado de acuerdo a las costumbres atenienses. Sin embargo, el lugar exacto no se especifica y sigue siendo uno de los muchos misterios que rodean la vida y muerte de este filósofo emblemático. También Platón, teniendo en cuenta que puso por escrito muchas de las cosas que Sócrates decía y que él mismo no escribía, podría haber tenido la deferencia de decirnos dónde estaba la tumba de Sócrates para hacerle un merecido mausoleo, o para darnos la oportunidad a los que nos gusta, pues, de poder visitar su lugar de descanso final. Pero bueno, no ha sido así. Y este va a ser interesante. Tras nuestro paso por Atenas, viajamos a través del tiempo y el espacio hasta las brumosas, de nuevo, tierras de la antigua Britania. El legendario rey Arturo, una figura que oscila entre la historia y el mito, ¿vale? Esta es nuestra siguiente parada. Aunque la ubicación exacta de la tumba de este rey continúa siendo un misterio, las historias que la rodean o que le rodean a él siguen vivas en nuestra cultura. ¿Quién era el rey Arturo? Bueno, pues el rey Arturo es uno de los personajes más célebres de la literatura británica y europea, una gran figura que se sitúa en el límite entre la historia y la leyenda, ¿vale? Según la tradición, Arturo fue un líder
británico que luchó contra las invasiones sajonas en los siglos V y VI, ¿vale? Las historias sobre Arturo, su espada Excalibur, la mesa redonda, los caballeros, etcétera, su amada la reina Ginebra, el mago Merlín, son bastante conocidas por todos. Sin embargo, su existencia histórica es objeto de debate, aunque él aparece en varias crónicas y textos medievales, como los cuentos de Geoffrey de Monmouth y los poemas de Chrétien de Troyes. Hay poca evidencia histórica o arqueológica de su vida, ¿vale? La tumba. Bueno, pues el misterio que rodea al rey Arturo se extiende a su lugar de descanso final también, ¿vale? Según la leyenda, Arturo fue llevado a la isla mítica de Avalon para curar sus heridas después de la batalla de Camlann, ¿vale? Avalon se ha asociado a menudo con Glastonbury en Somerset, en Inglaterra, y en el siglo XII los monjes de la abadía de Glastonbury afirmaron haber encontrado la tumba del rey Arturo y Ginebra, ¿vale? En su tumba, o en esta tumba, los monjes supuestamente descubrieron un esqueleto masculino y uno femenino, junto con una cruz de plomo inscrita con los nombres de Arturo y Ginebra. Sin embargo, estos restos y la cruz se han perdido con el tiempo y no pueden ser examinados con métodos modernos de datación. Algunos de los historiadores creen que el descubrimiento fue un fraude diseñado para atraer visitantes y donaciones a la abadía, ¿vale? Hoy en día, aunque la colina de Glastonbury es un destino popular para los amantes de la historia y la mitología artúrica, la verdadera ubicación de la tumba del rey Arturo, si es que existe, sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia británica. Pues el rey Arturo, ¿quién no ha visto alguna vez al rey Arturo? Si tenéis oportunidad, está muy viejuna. Bueno, muy viejuna, sí, muy viejuna, es que yo soy muy viejuno. Pero si tenéis la oportunidad, hay muchas películas, pero hicieron hace mucho El primer caballero, hacía Sean Connery del rey Arturo. Richard Gere era de Lancelot. Bueno, es una película que es bastante interesante, está bastante bien, ya tiene unos añitos y bueno, se deja ver, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? El rey Arturo, el mago Merlín, bueno, pues son historias que todos alguna vez hemos oído y que todos conocemos, ¿no? Y los caballeros de la mesa redonda, bueno, pues el rey Arturo. Y hoy va a ser picadito también. Finalmente nos dirigimos hacia el este, ¿vale? Hacia las estepas de Mongolia, el hogar de uno de los conquistadores más temibles y poderosos de la historia, Gengis Khan, ¿vale? Al igual que su vida, la muerte y el lugar del descanso de Gengis Khan están envueltos en leyendas y misterios que hasta el día de hoy siguen sin resolverse. ¿Quién era el señor Khan? Aparte de ser el malo de la nueva etapa de Marvel, que de momento no despega, Gengis Khan, ¿vale? Cuyo nombre de nacimiento era Temujin, fue el fundador y líder del imperio mongol, ¿vale? El imperio contiguo más grande de la historia, ¿vale? Nacido alrededor del año 1162 en una tribu nómada de Mongolia, Gengis Khan se convirtió en uno de los líderes más exitosos y temidos de la historia. Este era, si no recuerdo mal, que el que decían que por donde pasaba no crecía más la hierba. Pues este. Creo que era este. No, estoy confundiéndole con el de los hunos. Creo que sí, lo estoy confundiendo, pero bueno, podría ser. Unificó las tribus nómadas de Mongolia y condujo a sus ejércitos a conquistar vastos territorios que se extendían desde China, ojo ahí, en el este, hasta Europa del Este en el oeste, ¿vale? Lo he dicho que parece un trabalenguas, al este del oeste del este. No, bueno, pues en el este, desde China hasta Europa del Este en el oeste, es decir, estamos hablando de pues igual que con Alejandro Magno, estamos hablando de un gran territorio, Gengis Khan es conocido tanto por su habilidad militar estratégica como por ser, pues un animal, ¿no? Por su brutalidad y su crueldad, ¿vale? Muere en 1227 y aunque las circunstancias exactas de su muerte son un misterio, algunos relatos sostienen que murió debido a las heridas sufridas en batalla, mientras que otros sugieren que fue asesinado o que incluso llegó a morir de enfermedad. Pues lo de siempre, que no hay nada claro sobre cómo murió este hombre, Gengis Khan,
¿vale? La tumba de Gengis Khan. Bueno, pues el lugar de descanso de Gengis Khan es uno de los grandes misterios también de la historia. Según la tradición, Gengis Khan pidió ser enterrado en secreto y sin marcas. Esto es bastante común también. Después de su muerte, su cuerpo fue llevado a Mongolia y la leyenda dice que todos los que se encontraron con la procesión funeraria fueron asesinados, ojo ahí también, para mantener la ubicación de la tumba en secreto. Y nos extraña el Juego de Tronos, si esto pasaba en la realidad. Incluso se dice que un río fue desviado sobre su tumba para ocultarla aún más. Bueno, no sería tampoco raro. Si quieres ocultar una tumba, pues pon algo encima. Es decir, en este caso, pues un río. Un río. A lo largo de los años ha habido muchas expediciones para intentar encontrar la tumba de Gengis Khan, pero todas han sido infructuosas. Se cree que la tumba podría estar en algún lugar cerca de la montaña Burkan Khaldun, en Mongolia, una ubicación sagrada para Gengis Khan en vida. Sin embargo, hasta la fecha, la ubicación exacta de la tumba de Gengis Khan sigue siendo un misterio. Vaya, pues como esto es como encontrarse a... ¿Cómo se llamaba? A la Santa Compañía, pero en este caso te encontrabas con los que llevaban a Gengis Khan y te daban matarile. Bueno, pues estas cosas de la gente famosa, ¿no? Tienen sus historias. Este quería morir sin marcas y en un lugar anónimo y bueno, pues parece ser que lo consiguieron, porque si hasta el día de hoy no se ha encontrado, bastante bien lo hicieron. Bueno, pues como habéis visto, en muchos casos las tumbas han desaparecido porque no ha quedado constancia de dónde están, pero no era tampoco la intención que desaparecieran. En otros casos, bueno, pues sí, era la intención de que no se supiera exactamente dónde estaban. Pero bueno, sí que podríamos decir que teniendo en cuenta los personajes que eran, seguramente que las tumbas, si existen, que existirán y estén donde estén, en muchos casos tienen que ser impresionantes, pues solamente por las descripciones que se hacen de ellas tienen que ser impresionantes. Supongo que la tumba de Alejandro Magno, que si no recuerdo mal en esta serie de Moon Knight, de Caballero Luna de Marvel, encuentran la tumba de Alejandro, ¿no? Pero no, ya sin ficción, la tumba de Alejandro, si algún día se encuentra, tiene que ser algo bastante interesante, ¿no? Hablan de una tumba de un sarcófago dorado, que entiendo que se refiere a que es de oro, un rollo, debe ser Tutankamón o algo así. Bueno, pues debe ser una barbaridad, ¿no? Si algún día se llegara a encontrar. Y lo mismo con el resto, ¿no? Son personajes que son famosos, que los tenemos todos en la retina, por A o por B los hemos oído hablar de ellos alguna vez. Incluso más adelante se les ha seguido haciendo famosos, como el caso de Julio César y la obra de teatro. Incluso en la ficción y en la animación, ¿no? Como podría ser Cleopatra o incluso en el cine, ¿no? Les hemos visto y todos conocemos un poco sus historias. Pero bueno, no sabemos dónde están enterrados, no sabemos dónde están sus tumbas. Tenemos ejemplos modernos, como decía antes, como Mozart, Cervantes y otros tantos más. Pero bueno, estos son los que he traído hoy por interesantes y conocidos, ¿vale? En todos estos casos vemos cómo las historias al final de estas personalidades influyentes continúan vivas, ¿vale? Sus logros aún resuenan en nuestra historia y cultura, pero sus tumbas, esos lugares que deberían servir de memorial, siguen escondidas, quizás esperando el momento oportuno pues para que las descubramos, ¿no? Y nada, a lo largo de este episodio de Ilustres Anónimos hemos viajado a través del tiempo y el espacio siguiendo la pista de las tumbas perdidas de algunos de los personajes más influyentes de la historia. Bueno, pues hemos hablado de historia y vida y legado de Alejandro Magno, Julio César, Atahualpa, Cleopatra, Boudica, Nefertiti, Sócrates, ¿quién más? Rey Arturo, Gengis Khan, ¿vale? Y aunque sus huellas son evidentes en la historia de nuestra civilización, pues bueno, sus lugares de descanso pues siguen siendo o siguen ocultos, ¿no? Para todos. Desde Macedonia hasta Roma, el Imperio Inca hasta el Antiguo Egipto, desde la Britania celta hasta la Atenas clásica, estos personajes nos han dejado su marca, ¿no? en el mundo. Pero como digo, las tumbas siguen siendo un misterio y a pesar de los esfuerzos de los historiadores y los arqueólogos, estos lugares sagrados siguen ocultos, quizás guardando aún más secretos sobre la vida y muerte de los personajes.
Y con esto concluimos nuestra expedición por ahora, por hoy. Pero la búsqueda continúa y la historia siempre está lista para revelar nuevos misterios y descubrimientos. Así que manteneros atentos porque volveré la semana que viene. Y como digo siempre, espero que tengáis una buena semana, que trabajéis mucho o poco, que también lo digo siempre, lo que necesitéis. El que celebre o el que salga a celebrar el Día del Orgullo, pues ya sabéis, por favor, portaros bien, dejad la calle limpia, no ensuciéis mucho, que luego cuesta mucho limpiarlo. No paséis mucho calor, cuidadito con los golpes de calor, cuidadito también con las tormentas, con el agua, cuidadito con todo en general. Y si vais a salir de vacaciones para la semana que viene, para los primeros de julio, pues nada, que empecéis unas buenas vacaciones, que tengáis mucho cuidado si vais a coger el coche y que queremos veros a la vuelta, quiero escucharos a la vuelta o que me escuchéis a la vuelta, ya depende. Y bueno, pues nada, si que vais en el coche y vais escuchando el podcast, pues mejor que mejor, así no os dormís. Pues nada, lo dicho, que paséis buena semana, que espero que todo bien y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, pues ya veremos. Así que nada, hasta luego.